investigadora egresada de la Universidad Autónoma de Asunción con una trayectoria de más de 14 años, especialista en trastornos del desarrollo. Ella acompaña a la alfabetización de los niños diagnosticados con TEA y otros trastornos específicos del aprendizaje. ¿Cómo estás, Meli? Bienvenida. Buenos días, contenta de poder estar en vivo porque les suelo ver en las redes sociales y hoy ya estoy acá con ustedes y feliz de ser parte de este emprendimiento. Bueno, muchísimas gracias por estar y vamos a comenzar para que la gente que se está uniendo, vamos a empezar hablando sobre lo que es la dislexia. Entonces sería genial que nos puedas dar algunas ideas sobre qué es la dislexia para los papás y las mamis que están del otro lado. Como ya escucharon, Melissa es psicopedagoga, tiene muchísima experiencia en el área, también las vemos siempre en las redes. Y bueno, entonces para darles una idea a los padres sobre qué es la dislexia y después vamos a ir hacia las características seguramente. Así es, realmente existen hoy en día muchos mitos y todavía mucha desinformación. Antes de empezar el programa estamos conversando aquí con la doctora y con Nati también, ¿verdad? De la importancia de lo que es el conocimiento para que justamente las dudas y esos mitos vayan siendo derribados, ¿verdad? Nosotros hoy tenemos información que gracias a todos los estudios y las investigaciones que se realizan con los pacientes que presentan signos y síntomas que son compatibles para el diagnóstico, ¿verdad? Nos permiten saber qué es un trastorno neurobiológico, ¿verdad? Muchas veces hay padres que se hacen la pregunta de si los niños que presentan algunas dificultades sin saber, ¿verdad?, en qué porcentaje o cuánto es necesario considerar para el diagnóstico, piensan que es como una enfermedad o tienen otros pensamientos que por ahí la desinformación hace. Sobre ese punto, antes de extenderlo más, explicar un poquito a la gente qué significa neurobiológico, por ejemplo, ¿verdad? Que hay una alteración a nivel cerebral que impide el funcionamiento como debería a comparación de una persona neurotípica, ¿verdad? Que es una persona que no posee esa dificultad. Eso significa esa palabra, ¿verdad? ¿Y por qué es importante que se sepa? Porque una vez que nosotros comprendamos la dimensión de que hay una disfunción, sabemos que tenemos que, a partir de ahí, tomar partida para ganar tiempo, como digo yo, porque hoy sabemos que cuando contamos con un diagnóstico, con una hipótesis diagnóstica, y borramos las dudas, derribamos los mitos y disipamos todas esas cosas o las interrogantes que tenemos, podemos saber hacia dónde nos dirigimos y saber el compromiso y la responsabilidad que tenemos los adultos, si estamos hablando en caso de un niño con el diagnóstico, ¿verdad?, para poder trazar los objetivos terapéuticos, que el niño gane tiempo al realizar las actividades y las estrategias que se ponen en marcha cuando un niño empieza la terapia con una psicopedagoga, y si es que hay algún tipo de dificultad asociada que hoy conocemos como comorbilidad con los otros terapeutas que estén involucrados, ¿verdad? Porque hoy sabemos que a veces pueden tener un diagnóstico de base, pero otras dificultades asociadas. Por eso es muy importante una buena evaluación, un buen diagnóstico de un profesional que conozca, que sea especialista, exactamente, y que direccione y, si es necesario, haga las derivaciones correspondientes para el trabajo en equipo con los demás profesionales si es que tienen la necesidad. Entonces, muy importante para los padres, para que puedan empezar a entender de qué se trata la dislexia. ¿Cuáles serían algunas señales de alerta para ellos? Ahora que estamos comenzando las clases, estamos recién iniciando. Seguramente hay padres de niños que están en primer año, otros están en preescolar, padres de niños que están en segundo, a veces tercer año. Entonces, evidentemente estamos hablando de situaciones diferentes. Me imagino que las señales van a ser diferentes también. Así es, no todos los niños visibilizan de la misma manera estos signos y síntomas, pero el DSM-5 va enumerando algunas características que se pueden tener en cuenta y que tienen que estar presentes en los últimos 6 meses. Aclara, el DSM-5, para los que no conocen, es un manual de criterios diagnósticos que manejamos los profesionales a la hora de analizar cuando estamos evaluando los signos y síntomas que observamos y que están presentes
en el momento de la evaluación, ¿verdad? Ujú. ¿Cuáles son algunos de estos signos y síntomas cuando hablamos específicamente del trastorno específico en la lectura o dislexia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el niño tiene una alteración y no puede, a pesar de que se le enseña y se le da el apoyo pedagógico, la capacidad de unir las sílabas para hacer la síntesis silábica, para hacer esa asociación que empieza visualmente a reconocer las configuraciones y saber que cada configuración tiene un nombre, como son las letras, como son los números, y presenta dificultades y el papá dice, pero muchísimas veces ya me senté, le expliqué de varias formas y parece que no logra comprender, ¿verdad? La dificultad persiste a pesar de los esfuerzos que se mantienen en el tiempo para ayudarle a ese niño a leer. O, por ejemplo, tiene un inicio en el proceso de la síntesis silábica, pero no puede avanzar al siguiente nivel. O sea, hay dificultades en la fluidez lectora. Esto también puede venir acompañado a veces de otra característica, como por ejemplo que al escribir lo que se le dicta, escriba en espejo. ¿Qué significa? Escriban a la inversa. Exactamente. O que comienza a cometer con mucha frecuencia errores, como por ejemplo de omitir letras. Vos le dictas una palabra, por ejemplo, mamá, y escribe M-M-A y le faltó una A, para ser más práctica, ¿verdad? O en una frase o en oraciones comienza a invertir el orden correcto de las letras dentro de una palabra. En vez de escribir papá, escribe P-P-A-A. Ahí hay un error en el orden de la escritura de la palabra para que la palabra esté correcta y asuma el significado correcto. Entonces existen otra vez dentro de esta dificultad a la que llamamos dislexia, otra vez existen grados en el cual un niño al ser evaluado puede caer en un cierto grado, ¿verdad? O sea, no es como que es así acentuado y solamente eso, ¿verdad? No está clasificado así como en el caso del TEA, por ejemplo, que está a nivel 1, nivel 2, pero sí, disculpa, pero no está clasificado, pero sí, los que trabajamos en esto sí nos damos cuenta, luego de una evaluación, de que el niño está gravemente afectado o no. Así es, y muchas veces algunos niños pueden tener dificultades en lo que respecta, como decía en uno de los ejemplos, a la fluidez, mientras que otros pueden no tener dificultades con la fluidez, pero sí más con la relación o la asociación de la configuración y el significado de la palabra, que se nota más al escribir. Eso también menciona el DSM-5 y nos pide a los profesionales que especifiquemos de qué manera observamos que se presentan estos signos y síntomas en ese niño que está siendo evaluado. Por eso la evaluación siempre está enfocada en darle mucha importancia a la observación clínica que tiene el profesional, aparte de buscar si están presentes o no más del 80% de los signos y síntomas que hay que tener en cuenta para confirmar el diagnóstico. Y hay veces que ahí en la espontaneidad uno observa estas características que por ahí no están necesariamente tan enlistadas y que pueden por ahí sin querer pasar desapercibido para un papá o una mamá, pero que sí se da cuenta de que no está nivelado como debería, acorde a la edad y a lo esperado, ¿verdad? Porque la doctora mencionó al principio, no es lo mismo un niño de primer grado o en preescolar que un niño en tercer grado, ¿verdad? Nosotros sabemos que para un tercer grado en primaria el niño ya tiene que tener incorporada la fluidez lectora, la comprensión lectora a modo de que pueda manejarse independientemente para hacer las tareas, para completar los exámenes. Y hoy en día nosotros tenemos un aumento en el porcentaje de niños que llegan al consultorio para ser evaluados y que presentan estos signos y síntomas. Por eso es muy importante que los padres conozcan para que puedan acudir a un profesional especialista, como dijiste, Nati, ¿verdad? Que les pueda orientar y explicar por Matando la autoestima del niño, él, ¿verdad? Procesar, porque efectivamente hay un problemita a nivel neurológico que se debe de trabajar, ¿verdad? Con un equipo multidisciplinario y nosotros los padres, me incluyo, porque uno por desconocimiento, por no, y bueno, y tampoco no es tanto mi obligación de repente, porque para eso están los profesionales. Es lo que confunde mucho, Nati. Resulta que la dislexia tiene estas características que estaba mencionando la licenciada, el hecho de que
por ejemplo, el niño va a tener dificultades en una cosa, pero va a ser bien otra. Entonces va a haber siempre esa disociación. Por ejemplo, puede tener dificultades en la lectura y no en la escritura, o dificultades en la escritura y no en la lectura. Entonces eso confunde al padre. Dice, pero ¿cómo se hace nomás? Entonces, como que no entiende el padre, ¿cómo puede hacer bien esto y no esto? Entonces, pero puede copiar y no puede hacer el dictado. Puede hacer el dictado y no puede copiar. Eso es... Pero hay niños también que cumplen las tres características. No puede copiar, copia mal y no puede hilar la lectura. Hay niños que presentan... Son múltiples las características que puede llegar a tener la dislexia. Le dejamos y hay niños también que tienen mayores desafíos y presentan un perfil un poco más desafiante, ¿verdad? Que son los casos que, como yo digo, ¿verdad? De mayor demanda para nosotros, ¿verdad? Por el hecho de que nosotros como profesionales tenemos que tratar de involucrar, por ejemplo, a la familia. Y yo personalmente también procuro de dar herramientas, tips y consejos que puedan ser utilizados en la casa para tratar de que la terapia pueda tener, como digo yo, un mayor bombardeo de ejercicios y actividades que le permitan a ese niño cada día ir haciendo un esfuerzo sostenido para lograr superar ese desafío que tiene, ¿verdad? Y más en estos casos que vos mencionas que pueden tener todos, todas las especificaciones, ¿verdad? Porque es el mismo niño que llega al consultorio para ser evaluado o que asiste a la terapia, es el niño que está en la casa todo el tiempo, todo el día y que tiene que aprender a manejarse, por ejemplo, hasta para ayudar a la mamá en la cocina. Las mamás que tienen etiquetados, por ejemplo, en los frascos, con alimentos, con azúcar, con sal, que cuando uno come a veces dice, ay, le falta un poquitito de sal, quiero poner. El niño tiene que poder tener la habilidad de identificar cuál de los tarros dice sal, para acercarse, agarrar y traerla a la mesa. Si el niño no logra rehabilitarse, él siempre va a tener dificultades. Conversábamos también antes de empezar el programa, y creo muy oportuno mencionar, el hecho de que hay adultos que podrían tener las dificultades que siempre tuvieron y nunca se trataron. Exactamente. ¿Por qué algunos padres nos preguntan, por qué dicen en mi época no había tantas dificultades como ahora? Todo el mundo parece que encuentra algo en su hijo y a veces parece que te quieren dar a entender que inventamos. No, es que eso es una constante. Te dicen, no. Antes así nomás era, y ahora nomás se ponen de moda los psicólogos, el psicopedagogo, el neurólogo, pero que siempre existió, solamente que no teníamos la información de cómo abordar y darle una mejor calidad de vida a estas personas. La información empodera y la información nos permite, como dije al principio, derribar mitos, sacarnos esas dudas, inseguridades, y ayudarle a los padres a que al conocer sobre esta dificultad, ellos puedan tomar, como digo yo, acción, asistir o acudir a un profesional que pueda explicarles de qué se trata, de qué manera se le puede ayudar o cuáles son los puntos de partida para que ellos puedan poner en práctica en la casa, para que ellos puedan tener en cuenta al hacer el seguimiento académico en la escuela, porque nosotros tenemos que entender de que no es que nosotros los profesionales tenemos una varita mágica y solamente en el periodo de los 45 minutos de la terapia de sesión el niño puede estar siendo rehabilitado. No, hay muchas cosas que al trabajar en equipo se pueden ir abordando al orientarle al papá y a la mamá para que sepan qué pueden hacer en casa para ayudar desde ese lugar y de esa manera ver cómo en todos los escenarios de la vida el niño puede ir autosuperando sus desafíos, poniendo en práctica esas herramientas y esos tips que para eso nosotros los profesionales estamos. Y sobre esa herramienta, antes de proseguir con esas herramientas que papá, mamá y la familia debe saber para ayudar a rehabilitar a un niño con diagnóstico de dislexia, a los que se van aprendiendo, estamos transmitiendo de Asunción, Paraguay. Un saludo a toda la gente del TikTok que también está ahí escribiendo, pueden dejarnos sus mensajes. Nos acompaña la licenciada Melissa Rojas, psicopedagoga, y estamos hablando sobre la dislexia. Yo quiero hacer una consulta. Una de las cosas que siempre los
los docentes, muchos docentes preguntan al respecto, es si existen algunos signos claves tempranos, ¿ya? Para evitar de que esperemos a llegar a tercer año o incluso en primer año, donde ya se da la iniciación de la lectoescritura y donde ya nos enfrentamos propiamente al desafío de no poder, de que el niño no pueda aprender a leer y escribir. Existen esos indicadores tempranos y yo le diría siempre a los padres que tienen que estar atentos incluso a los primeros hitos del neurodesarrollo que se dan antes de la escolarización, ¿verdad? Nosotros hoy sabemos que entre los 4 y los 5 años los niños tienen que comenzar a desarrollar ciertas destrezas que son los precursores de lo que después va a venir a ser el aprendizaje de la lectoescritura y el cálculo, ¿verdad? Como por ejemplo, hay niños que ya asisten a la guardería y a veces las profesoras en la guardería van observando que el niño no puede rasgar como los demás, que el niño no puede seguir la dirección de un trazado para hacer la coordinación óculo-manual. El niño que por ahí le cuesta reconocer e identificar su nombre porque ellos ya manejan el uso del nombre de cada niño con letras mayúsculas y la profe se da cuenta que el niño no está logrando como los demás identificar su nombre, ¿verdad? O cuando van a realizar, por ejemplo, una actividad pintando, sale mucho de la raya, no logra dimensionar el espacio que tiene que usar para pintar dentro, ¿verdad? Son algunos indicadores que uno ya puede observar. Y pasó el jardín, llegó al preescolar y continúa perseverando esa dificultad. Arrastra. Exactamente. O, por ejemplo, ellos ya comienzan a hacer la identificación y el reconocimiento de las vocales. Y la profe se da cuenta que aunque haga una variedad de actividades, vaya cambiando las consignas o hace dinámicas y el niño no responde a la identificación de las vocales, ya en preescolar, por ejemplo, o de la iniciación a la escritura de ciertas letras, como son las vocales o los números del 1 al 5, y persevera la dificultad. Cuando la profe va haciendo ejercicios y le dice al papi y a la mami, en casa vamos a llevar esta tarea, ayudando, reforzando, y pasa, por eso el DSM-5 aclara y especifica 6 meses como mínimo en donde perseveran las dificultades a pesar de que uno hace un esfuerzo sostenido para orientar al niño y para ayudarlo. Ortellano Pérez también dice eso, ¿verdad? Que nosotros tenemos que evaluar y diagnosticar cuando aún después de 6 meses de terapia el niño persiste con esas dificultades que viene arrastrando y que no va logrando superar. ¿Qué hay detrás de arrastrar la dislexia y no ser tratada? Yo te contaba y le comento a todos ahora el caso de una persona adulta que había llegado al consultorio, ¿verdad? Y que tenía una tecnicatura en aires acondicionados y él me decía que no podía permanecer en un trabajo porque le terminaban despidiendo debido a que él con mucha frecuencia cometía el error de, por ejemplo, transcribir mal los códigos de las placas de los aires que él tenía que ir renovando, acondicionando y luego clasificar o utilizar las fichas porque cometían muchos errores. Después las personas que realizaban el control, ¿verdad?, de calidad decían, no, pero acá no hay un aire con este código, ¿qué pasó? Y se terminaban dando cuenta de que estaba mal transcrita. La secuencia de números y letras. O sea, lo que él veía lo escribía al revés. O invertía y entonces ahí se altera el código. Hoy sabemos que al manejar, por ejemplo, planillas en Excel o materiales virtuales a través de Internet, todo tiene que estar perfectamente escrito, porque si no altera el orden, altera la cantidad. Entonces eso produce una pérdida en lo que significa, ¿verdad?, la rentabilidad de una empresa que se mueve por venta. Y uno dice, Meli, imagínate, 37 años y es ahí donde él se da cuenta al perder qué es lo que pasa, ¿verdad? Claro. Voy perdiendo mi trabajo y se da cuenta que arrastró, pero por muchísimo tiempo, incluso se recibió, pero seguía arrastrando su dislexia, su Exactamente, y eso es lo que sucede y tiene relación con lo que hablábamos minutos atrás, referente a la información, que antes no se manejaba. Entonces, por eso las personas
no recurrían a un profesional y literalmente yo digo que sobrevivían tratando de compensar las situaciones como podían y con las herramientas que tenían para poder seguir adelante. Pero como hoy ya se conoce, ya se hace más, en cierto modo, la transmisión y la visibilidad de lo que son las características, la importancia de recurrir a un profesional, de conocer por qué yo necesito tomar acción para poder cambiar la proyección de vida si hablamos de un niño y si hablamos de un adulto en cierto modo también, ¿verdad? Porque hablamos de la importancia de la terapia tomando en cuenta la plasticidad neuronal, ¿verdad? Cerebral, que a menor edad siempre va a ser mayor y a mayor edad va disminuyendo, pero nunca desaparece. Entonces, si hay algún adulto que está escuchando y se da cuenta que muchas de las características siguen teniendo, no teman consultar con un profesional que también les va a ayudar. Nosotros tenemos la responsabilidad y el compromiso de poder visibilizar estos signos y síntomas que a veces se camuflan sin querer queriendo, ¿verdad? Sí. En el correr del tiempo y al transcurrir las rutinas diarias, ¿verdad? Y pareciera que pasan desapercibidos, pero yo siempre digo que en primera persona el que sufre de las consecuencias de esos errores que comete, y yo ya diría de manera involuntaria, porque como hablamos de un trastorno neurobiológico, ¿verdad? Sabemos que uno, por más de que se esfuerce y ponga todo de su parte, no deja de cometer ese error. Y Elisa, a mí me llegan pacientes ya adultos que están, por ejemplo, en la universidad, están estudiando y cuando tienen gran volumen de información, aprender, ¿verdad? Ahí se dan cuenta de que realmente están teniendo un inconveniente y vienen acá preguntando, algo tengo, no sé, porque no puede ser que tenga todos estos errores y me empiezan a comentar, ¿verdad? Las dificultades. Y escuché esto y creo que tengo dislexia, ¿no? O tengo déficit de atención, me dicen, una de dos, pero algo tengo. Eso también menciona el DSM-5 y es tan importante saber que para poder confirmar el diagnóstico nosotros tenemos que descartar otro tipo de trastorno, como por ejemplo una discapacidad intelectual o un trastorno por déficit atencional. Para poder confirmar el diagnóstico eso tiene que estar descartado, ¿verdad? ¿Quién descarta? Primero un psicólogo clínico, a que deriva a la psicopedagoga o directamente yo veo todo. Bueno, hoy con toda la información que tengo, creo que tengo que consultar con el neurólogo, con la psicopedagoga, con la psicóloga, ¿verdad? Al ver todo, ¿verdad? Pero ¿por dónde empieza una persona adulta? Porque estamos hablando ya de la gente adulta, que la otra de hincapié al hablar del universitario o la persona que trabaja en la oficina, trabaja en un banco, en un lugar, ya es todo un egresado, una carrera, pero va despertando y se da cuenta que nunca se trata. ¿Dónde tiene que recurrir? Generalmente se recurre primero al psicólogo. El psicólogo, si sabe trabajar en equipo, le deriva también para un chequeo con el neurólogo, porque nosotros tenemos que saber de que muchas veces es importante ver cómo está el funcionamiento y el neurólogo a través de los estudios específicos que solicita puede ver cómo está el funcionamiento cerebral, porque hay casos en los que vos mencionaste también, ¿verdad? Que tienen demasiada, 99% de las características que quizás necesiten un apoyo farmacológico y los únicos autorizados para medicar son los médicos. Justamente eso quería consultarte, ¿verdad? Porque y hablar y tratar de concienciarle a nuestros seguidores, a la gente que se va aprendiendo, a no tenerle miedo al ciclo de medicación que requiere el paciente. Y en qué casos, por ejemplo, se requiere una medicación cuando hay dislexia. Y eso es muy complejo, porque como dije en un momento, hay veces en los que una evaluación exhaustiva te permite ver si hay una comorbilidad, que es otra dificultad asociada, porque hay casos en los que los pacientes pueden tener de base algo y otra cosa sumada. Eso se valoriza únicamente a través de la evaluación y en los casos donde se confirma que hay mucha comorbilidad, porque a veces hasta en el lenguaje puede haber dificultad, para eso trabajamos con los fonoaudiólogos, ¿verdad? Entonces se va viendo según el perfil en la conclusión de la evaluación que presente y expone ese paciente, la derivación para poder contemplar y valorizar si es que el neurólogo también al analizar e inspeccionar al paciente considera la importancia de ese apoyo farmacológico. No hay una manera específica que yo te pueda responder porque eso varía en cada persona y al perfil de aprendizaje
o del diagnóstico que reciba, ¿verdad? Pero de que existen pacientes que sí necesitan, y créeme que hay una diferencia abismal. Creo que te ha sucedido el ver personas que se resisten y permanece e incluso empeora el niño la dificultad, y personas que abren su mente, como vos dijiste, porque toman conciencia de lo que verdaderamente va a impactar en forma positiva ese apoyo farmacológico, y los pacientes que terminan aceptando y hacen el acompañamiento de la dosis que da el neurólogo del medicamento que consideran mejor, comienzan a tener increíblemente resultados positivos. Yo creo que existe un miedo, o sea, yo creo que existe como que un miedo por parte de los padres o de toda la familia, porque sabemos que estos no son tratamientos que vas 2 veces y luego acabas, sino lleva su proceso. Y depende, Claro. es ahí donde las personas que están escuchando deben de comprender de que dónde hay mayor resultado, porque como bien decía Meli, 45 minutos, 40 minutos, máximo 1 hora están en un consultorio. El resto del trabajo, de las sugerencias, de las pautas a seguir, el niño lo tiene que realizar con la familia. Y la familia es el medicamento más importante que el niño necesita recibir, aparte de los tips a aplicar con ellos, y también en las escuelas. Es importantísimo resaltar eso, no perderle el miedo a acercarse al profesional y bueno, tratar y no de... solamente un sí, profesional, Nati, yo creo que es muy importante acá el tema del trabajo interdisciplinario. Interdisciplinario. O sea, cuando estamos pensando en dislexia, sí o sí, no podemos pensar solamente en el psicólogo, solamente en el psicopedagogo, solamente en el neurólogo. O sea, yo creo que pensar en la idea de que es un profesional unitario el que tiene que ver al niño, no. Ya hoy en día ya no existe esa posibilidad, ni para la evaluación, ni para el diagnóstico, ni mucho menos para el tratamiento. Aunque el tratamiento troncal de una dislexia siempre la va a llevar una psicopedagoga. Es por eso que también las personas deben de huir de aquel profesional que se presenta como todólogo. No, yo te resuelvo todo, venite conmigo, no. Exacto. Es importante porque como ya había dicho la licenciada al comienzo de la transmisión, esto es algo que viene de forma genética. Entonces, se tiene que trabajar de base y requiere justamente la especialización de otros que van desarrollando, ya sea la parte neurológica, la parte psicológica, la parte de fonoaudiología y la parte de, justamente como decía Carla Lice, de psicopedagogía, que es el que va a realizar el trabajo en bruto con la rehabilitación de ese niño con ese diagnóstico. Es así, es que no hay fórmula mágica acá. Y a veces es difícil hacerle entender al padre, porque la mayoría de los padres pareciera que se van y le depositan en tu consultorio como diciendo, haz lo que tenés que hacer, yo me voy y después le busco. Y como yo siempre digo, está bien. A veces, claro, le tienen que dejar trabajo con el profesional, pero la mayor cantidad de tiempo, ¿dónde está? En la casa, en la escuela. Y acá me quiero detener para hablar de lo que es el manejo de un niño con este diagnóstico en la institución educativa. Eso te iba a preguntar, ¿no? Justamente el tema de la comunicación con la escuela. Es muy importante tener en cuenta que es obligación de nosotros los profesionales hacer las entrevistas escolares. Con los colegios que tienen un equipo pedagógico conformado, donde hay un psicólogo ocupacional o una psicopedagoga, mucho mejor, ¿verdad? Porque esa persona in situ ya está ahí con el rol de orientar, preparar y acompañar a la profe en el seguimiento del alumno que forma parte de la institución educativa en alguna aula, ¿verdad? Pero nosotros como psicopedagogos tenemos también la responsabilidad de llegar a esas escuelas que por ahí no tienen o no cuentan con ese equipo de trabajo. Entonces, a veces solamente está o la coordinadora y la profe, o la directora y la profe, y trabajar en equipo con ellos también es clave. Nosotros sabemos que hoy, acá en Paraguay, tenemos vigente la Ley de Educación Inclusiva, 5136, que tiene muchísimos artículos donde va a explicar. Quiero que repitas fuerte otra vez esa ley, porque muchas veces los padres con niños diagnosticados, no solamente con dislexia, sino con otros trastornos, sufren justamente la exclusión de su hijo.
La ley 136. 5.136 es la ley de inclusión escolar a los niños que presenten algún tipo de trastorno o dificultades de aprendizaje a través de los cuales los padres deben ampararse para exigir la inclusión del niño y la adecuación curricular. ¿Quieres hablar sobre las adecuaciones Sí. curriculares? ¿Qué tan útiles son las adecuaciones curriculares? ¿Qué tan necesarias son las adecuaciones curriculares específicamente para los niños con dislexia? Bueno, así como en el consultorio se plantean objetivos terapéuticos y herramientas que también se terminan delegando a los padres para realizar en la casa, nosotros también tenemos esta ley que nos enumera y nos da, como digo yo, a nuestro favor, ¿verdad? Artículos que respaldan y amparan el derecho que todo niño tiene de recibir la educación, a pesar o teniendo en cuenta de un diagnóstico, ¿verdad? En este caso resulta clave. ¿Por qué? Porque la maestra en el aula también se dirige a ese niño que tiene dislexia y que está incluido en el aula y que tiene derecho, al igual que los demás, de poder responder a esas exigencias académicas. La profesora que se capacita o que acepta la sugerencia o ser informada, que también a veces los psicopedagogos tenemos esa tarea, ese desafío, logra poner en práctica los ajustes que permiten presentar las exigencias académicas adaptadas a la capacidad del niño, respetando su perfil de aprendizaje, su ritmo de aprendizaje, lo que implica, sí, una milla más, suelo decir yo, ¿verdad?, de trabajo para la profe, que por ahí a veces tiene que adaptar el contenido o la metodología, depende de qué tipo de ajuste se utilice, ¿verdad? Cuando es indicativo se toca el contenido, cuando es metodológico y evaluativo no se toca el contenido, pero se reducen, por ejemplo, la cantidad de ejercicios, el nivel de dificultad, se toman en cuenta el hecho de darle más tiempo que el resto de los compañeritos para hacer las tareas, o en el momento de la evaluación se toma en cuenta el hecho de tomarle después aparte, porque el niño solito en el grupo no puede de manera autónoma o independiente como el resto sentarse a completar y alguien le tiene que leer, o se considera incluso, en vez de darle una prueba escrita, una prueba oral que permita valorizar el avance de ese niño que por ahí tiene más dificultades para la expresión escrita, que puede ser una de las características y las clasificaciones que el DSM-5 menciona dentro de lo que es el diagnóstico de dislexia. Entonces, tomando en cuenta el perfil del niño y la información valiosa que aporta una evaluación, la profe tiene que saber cómo plantear el programa para ese niño, de qué manera desarrollar la clase aplicando la metodología adaptada a ese perfil o evaluando, tomando en cuenta las sugerencias que se ajustan a ese niño en particular. Eso va a permitir, ¿qué cosa? Que el niño sienta que puede cursar como el resto, no se va a sentir discriminado, va a poder tener la misma oportunidad de estar escolarizado, porque si no existiera esto y el niño no respondería porque no puede a las exigencias, terminarían diciéndole, sacarle de la escuela, porque van a decir, tiene todo uno, no puede pasar, y nosotros hoy sabemos que acá no pueden repetir hasta el tercer grado por ese motivo, porque se le da un poquitito más de tiempo para que a su ritmo vaya desarrollando las habilidades. O sea, hasta el tercer grado. ¿Qué pensás vos específicamente como profesional sobre esa medida? ¿Podés dar tu opinión? Sí, voy a decir lo que yo pienso. Y es importante, porque todos juntos construimos. Muchas veces los padres dicen, ¿qué hago, doctora? Me dicen, no, realmente no, mi hijo no aprendió nada en el primer grado y me dicen que no puede repetir. No sabe leer, no sabe escribir y yo no quiero que haga el segundo grado, pero me dicen que no puede repetir. Yo le digo a esos padres que necesitan ampliar su visión y no concentrarse únicamente en las competencias académicas. Tenemos que recordar que aparte de un crecimiento o de un avance académico que se mide, entre comillas, por los exámenes o por las notas o por lo que aprende, la cantidad de información que aprende a través de las materias, ese niño tiene un desarrollo físico-mental que nosotros tenemos que respetar. También un desarrollo a nivel social de relacionamiento con los demás niños. ¿Qué pasa si un niño persevera con sus dificultades, como dijo acá la doctora, y el papá dice, pero no lee, está en primer grado,
en segundo grado sigue sin leer. Si yo le dejo repetir, entre comillas, como algunos padres consideran que es mejor, va a estar hasta con 9 años en primer grado al lado de otros niños que tienen 6 o 7 que están en otra etapa distinta. Y sobre ese punto, yo tengo un hijo de 11, va a cumplir 11 años y él el año pasado me aprendió a leer divinamente. Y le hicieron el ajuste curricular. Entonces, esa es la importancia de tomar en cuenta esto que se considera oportuno en los casos y no se permite repitencia. Se respeta el desarrollo social y físico y mental del niño, que va a ir acompañado de un grupo que sí está en el rango de edad y en el desarrollo, ¿verdad?, que se espera para esa edad al ser promovido, y para eso se aplican los ajustes. Esa es la estrategia que permite que se dé esto y que se ayude a que ese niño no tenga un estancamiento, no tenga un bloqueo emocional o una autoestima por repetir un grado y estar con niños que no están acordes al nivel de desarrollo físico, mental y relacional. Es que también hay que tomar en cuenta, porque ellos son un todo. A ellos les afecta, o sea, vos le decís a tu hijo, mira, vas a repetir, vas a procurar hacer esto, no quiere dejarle a su grupo, no quiere dejarle y procura también poner en su parte, ¿verdad? Imagínense lo que es un niño preadolescente que comienza a tener cambios hormonales. Hoy en día vemos que ya en la preadolescencia o antes, las niñas comienzan con el periodo menstrual. Igual le querés mantener en primer grado porque no sabe leer. No. Estás omitiendo una parte fundamental como es el desarrollo que venimos hablando ahora, mental, físico y relacional, de esa personita que necesita tener modelos a seguir, ¿verdad? Y que tiene que ir acompañando a los niños de su misma edad. Entonces hay que romper, ese es otro de los mitos que tenemos, ¿verdad? Y que hay que derribar urgentemente, porque impiden o generalmente hay padres que incluso se ofenden e insisten en hacer eso. En hacer eso de la repitencia. Y ahí es muy difícil porque le está perjudicando al niño. Y nosotros como profesionales, a la hora de la verdad, nos centramos en el niño, respetamos quizás las expectativas o la proyección que tienen los padres, pero nuestro foco y nuestro centro de atención son ellos, a los cuales observamos como personas que tienen derecho a recibir calidad de educación, no solamente a nivel académico, considerando las dificultades que tenga o porque queremos que pase de grado y que avance, sino también tomando en cuenta el desarrollo integral que implica esas otras áreas que también forman parte de él, ¿verdad? Y que muchas veces lastimosamente parece que se minimizan o le restan importancia, cuando nosotros hoy sabemos que la base del aprendizaje es la motivación. Un niño que no tiene una buena autoestima o un buen autoconcepto de sí mismo no se va a sentir bien y no va a estar predispuesto a aprender de una manera óptima. Si hablamos de calidad educativa, también hablamos de calidad de vida. ¿Dónde vive ese niño? ¿Cómo es el contexto que le rodea? ¿Se alimenta bien? ¿Duerme bien? ¿Se hidrata bien? A veces los padres me miran como diciéndome, ¿pero qué tiene que ver? Y no, nosotros no nos damos cuenta. Si nuestro cuerpo es en su mayoría más del 70%, 80% bloque de agua. Si el niño no toma agua, ¿cómo va a poder el cerebro funcionar? Le digo yo. Oxigenarse, hacer todas sus funciones. Si tengo un niño que tiene trastorno del sueño, ¿cómo yo voy a pretender que al día siguiente el niño rinda bien si sabemos que a través del proceso del sueño nuestro cuerpo se renueva, las neuronas descansan para el día siguiente poder despertarnos y funcionar óptimamente? Entonces ahí trabajamos también los hábitos y las rutinas del día a día con los padres, para que ellos primero le ayuden a los niños a tener una organización, una estructura que les ayude a poder aprender y manejarse. Es que ahí está el tema. Exacto. Con toda la exposición de luces y tecnologías, ¿verdad?, a los que estamos en general expuestos, nosotros mismos predisponemos al niño a que esté mentalmente agotado para poder aprender. Y eso es un caldo de cultivo para desarrollar todo tipo de trastorno del aprendizaje. ¿Qué le dirían los padres con relación a las expectativas que ellos pueden tener con respecto a un tratamiento psicopedagógico? O sea, ¿qué pueden esperar ellos de un tratamiento psicopedagógico? Recién decíamos
nosotros los profesionales no tenemos una varita mágica, ¿verdad? Entonces, ¿qué podrían esperar ellos de un tratamiento psicopedagógico? ¿Cómo avanza un niño en un tratamiento psicopedagógico? ¿Cómo es un tratamiento psicopedagógico? Bueno, yo suelo usar el ejemplo práctico de la persona que tiene el objetivo de crecer en masa muscular, ¿verdad? Una persona que se pone el objetivo de tener marcados los músculos, famoso dicen el cuerpo del verano, ahora se proyecta a hacer ejercicios. ¿A dónde recurre para hacer ejercicios? A un gimnasio generalmente y a un profesional entrenador que le dé cantidad de ejercicio, frecuencia de ejercicio, tipo de ejercicio adaptado para ganar masa muscular. Y alimentación. También, ¿verdad? Que acompaña esa rutina propuesta que con constancia y a través del tiempo va a permitir comenzar a ver cambios a nivel de musculatura y de marcar los músculos. Pero una persona, aunque pague la mensualidad del gimnasio, si no se va más de 2 o 3 veces a la semana, ¿va a tener resultados? Ninguno. Lo mismo pasa con la terapia en psicopedagogía. Si nosotros vamos a trabajar con los niños, necesitamos constancia y asistencia. ¿Para qué? Para que ese niño pueda realizar los ejercicios y las actividades que le estimulen cognitivamente para superar esos desafíos que tiene. El cerebro se maneja de la misma manera. Esos ejercicios mentales optimizan el funcionamiento y esa estimulación que recibe el niño a través de esas actividades guiadas le permiten ir desarrollando esas habilidades, esas destrezas. ¿Qué pasa cuando el papá te dice que sí, pero no le trae y el niño falta? No hay avances. Y todavía a veces terminan culpándole al profesional. Por eso yo personalmente les entrego a los papis un compromiso de responsabilidad para que ellos entiendan a lo que yo me comprometo y que ellos puedan regular sus expectativas también, porque hay veces que los padres, famosos los casos que te dicen, y en una sesión no le puedo evaluar todo, le dicen, y hacerme el informe, ¿verdad? Y no entienden que si manejamos test, hay 15 subtests en el WISC, por ejemplo, y eso lleva tiempo y en evaluación uno no puede interferir en el nivel de respuesta. O que porque le piden en la escuela, no te lo traen y bueno, en realidad no hay una verdadera intención por parte del padre. Suele pasar los padres, que yo suelo decir, ¿verdad? Los padres, muy bien, no más. Vienen contigo, el año que viene le llevan con otra psicopedagoga para la evaluación, para renovar la evaluación y nunca hacen terapia. Y tienen un mar de confusiones con todo lo que no me dijo, porque es lo que más escuchamos, ¿verdad? Así es, lastimosamente es lo que cotidianamente nosotros vamos viendo y entre los profesionales mismos tenemos que terminar conversando para encontrar la manera de hacerle entender al padre que necesita elegir un profesional con el que se sienta cómodo, con el que su hijo haga rapport, ¿verdad? Establezca ese relacionamiento, esa confianza para poder trabajar bien y darle un seguimiento, porque la evaluación es solamente como un mapa de ruta a seguir, que con un diagnóstico acertado te dice hacia acá tenés que dirigirte, pero es la terapia la que se encarga de abordar eso detenidamente y de apuntar a que esa rehabilitación cognitiva pueda darse, pero solamente con constancia, con asistencia y con compromiso. ¿Y en qué consisten las terapias, por ejemplo, de un niño o de una persona que presente dislexia? Bueno, cuando nosotros tenemos el informe, como yo expliqué, no hay dos niños que sean iguales. Si van a tener un perfil de aprendizaje diferente, pueden haber o no comorbilidades, pero el profesional, ¿qué hace? Toma ese perfil de aprendizaje, esos resultados que describe una buena evaluación. Y aclaro porque lastimosamente a veces nos llegan pacientes que no fueron bien evaluados, pero bueno, hacemos lo que podemos y si es necesario se plantea una evaluación nueva. Y con esos resultados se plantea lo que yo llamo PEI, ¿verdad? Que es el programa específico individualizado donde se trazan los objetivos a abordar, transformando todos los desafíos que están expuestos en el informe en modo de objetivos proyectados a alcanzar y a través de los cuales se plantean las actividades, se seleccionan los materiales a utilizar con ese niño para ir utilizando en cada sesión. Si es un niño que tiene dificultades para la fluidez lectora, se trabajan los precursores de la lectura.
yo veo cómo la descripción de la evaluación describe que el niño está hoy. ¿Qué puede hacer o qué no puede hacer? Si logra la síntesis silábica o si no logra. Entonces, ¿por dónde empiezo? Si tengo un niño que en la evaluación figura de que no reconoce las letras del abecedario a cabalidad, conoce algunas sí, otras no, otras las confunde, pues voy a tener que trabajar con ejercicios que le ayuden a ese niño en primera instancia a identificar y reconocer las letras. Entonces yo voy trazando los objetivos en forma progresiva y en orden de complejidad creciente. Cuando ya veo que logro la identificación de las letras, de los números, paso al siguiente nivel, que es que logra hacer la síntesis silábica. Cuando el niño ya va aprendiendo a juntar dos letras para formar una sílaba. Después paso a las sílabas compuestas o sílabas trabadas. Después ya paso a la combinación de grupos consonánticos para formar palabras y frases. Y así sucesivamente se va trabajando en forma progresiva de acuerdo al nivel y a la línea de base que yo obtuve con el informe, apuntando a dónde quiero llegar. Existe también la evolución. Yo voy valorizando cómo va avanzando el niño cada 2 meses, le cuento al papá, converso con la profe para ver también cómo estuvo en la escuela, porque eso es importantísimo por la cantidad de tiempo que ellos pasan en la escuela. Es ahí donde realmente se ve el resultado de la terapia. Y donde las profes... ¿Cómo se darán cuenta los padres por lo que está explicando la licenciada? El tratamiento psicopedagógico está basado en los objetivos terapéuticos. Los objetivos terapéuticos a su vez están basados en una evaluación previamente realizada al niño. Entonces es totalmente individualizada. Y evidentemente un tratamiento psicopedagógico es para rehabilitar, o para estimular específicamente las habilidades necesarias para poder desarrollar la lectoescritura, en este caso porque estamos hablando específicamente de dislexia. Pero de ninguna manera una psicopedagoga va a hacer un trabajo de apoyo escolar, porque muchas veces se confunde y piensan de que van a traer al niño a hacer un tratamiento por dislexia y lo que va a hacer es repetir lo que dieron en la escuela. Ayudarle a hacer la tarea. Entonces, hicieron algo en la escuela, supongamos, hoy hicieron, no sé, comunicación oral y escrita, y eso lo van a ir a repetir con la psicopedagoga. Eso no es tratamiento psicopedagógico. Exactamente, hay una diferencia muy importante y vamos a contarle, por si no sabías, Nati, yo te voy a comentar. Sí. En la malla curricular de psicopedagogía también se trabaja el conocimiento de cómo se tiene que dar el desarrollo en cada etapa del neurodesarrollo, valga la redundancia, ¿verdad? Se aborda el conocer las funciones de las diferentes partes del cerebro y cómo están implicadas en el aprendizaje. En el presente y la ejecución de todo. Exactamente. Cuando nosotros aprendemos sobre ese funcionamiento cerebral y sobre qué área del cerebro se tiene que activar para que el niño pueda lograr sostener la atención, para concentrarse, para la parte de comprensión, ¿verdad? La parte del desarrollo del lenguaje, ¿verdad? Nosotros sabemos de qué manera seleccionar una actividad o plantear los objetivos para responder a esa necesidad que tiene el niño, ¿verdad? Todo esto nos enseña en la formación docente, porque la formación docente tiene otro enfoque, no es que estoy desmeritando ni hablando, solamente estoy marcando las diferencias, ¿verdad? El profesor tiene la limitación de desarrollar un apoyo pedagógico referente a lo académico. Nosotros los psicopedagogos estamos un poquitito más allá, porque nos encargamos de lo que es previo a las funciones que ellos necesitan hacer, responder para las tareas. O sea que, ¿cómo funciona la atención? ¿Cómo funciona la comprensión? ¿Cómo funciona el lenguaje? ¿De qué manera yo le ayudo a ese niño para que logre el razonamiento lógico-matemático? Esto sobrepasa al saber completar un ejercicio de problemas en matemática o a leer un libro haciendo mame mi momu y papi pico. Explico de esta manera práctica para que se entienda la diferencia, respetando, sin desmeritar, como dije en un momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son diferentes formaciones. Totalmente. Y Cada si, uno en su y profesión. si por si acaso les ocurre eso,
están llevando a su hijo a un tratamiento psicopedagógico, entre comillas, y lo que están haciendo es repetir lo que dan en la escuela, pues no están bien encaminados. Así es. Y necesitamos también comprender esto, porque eso, como digo yo, la información empodera, permite que el padre también tenga más claridad y visibilidad y sepa cómo moverse a la hora de las dudas que pueda tener sobre su hijo. A mí a veces me llegan niños con sus padres porque me dicen, yo no habla. Me dicen, y yo le traigo aquí porque quiero que me ayude, y yo le tengo que explicar que yo no soy fonoaudióloga. Un audiólogo. ¿Quién es el especialista en habla, lenguaje y comunicación? Un fonoaudiólogo. Le puedo orientar porque todos siempre tenemos algún tipo de información complementaria de esas profesiones porque trabajamos en equipo y tenemos que conocer, pero finalmente termino derivándole a un fonoaudiólogo, que es el especialista en esa área, que le va a evaluar y que le va a decir en qué nivel está el niño, qué tipo de ejercicio necesita hacer, cómo tiene que relacionarse. Nos llegan otros padres que nos dicen, Licen no sabe dejar el pañal o no quiere quedarse en la guardería, y le digo, a ver, ¿por qué? Le indago y me doy cuenta que hay un problema sensorial. Los especialistas en el área sensorial son los terapeutas ocupacionales. Nosotros los psicopedagogos nos vamos a trabajar esa área, ¿verdad? Y así sucesivamente. O le traen a un niño que tiene dificultades a nivel de conducta, con mucha baja tolerancia a la frustración o autoestima. ¿Quién se encarga de eso? El psicólogo infantil, no el psicopedagogo. Entonces, eso también tienen que conocer los padres para saber recurrir y acudir a un profesional especialista en el área que le compete según la dificultad que presenta el niño, ¿verdad? Al fin y al cabo, si es un buen profesional, va a saber trabajar. Claro, porque no siempre los padres van a tener esa información, pero si no la tuvieran, el profesional tiene la obligación de derivar al... Y es por eso que estos espacios que estamos compartiendo con ustedes, como el programa Mente Abierta, que vamos todos los miércoles a las 10 de la mañana, hablando siempre sobre salud mental, bienestar, es importante que te sumes y estés ahí, porque nosotras aquí con nuestras invitadas, en este caso la licenciada Melissa que nos acompaña, ella es psicopedagoga, te brindamos información y entonces vos sabés también dónde recurrir en caso que te sientas identificado con la información que estamos brindando, doctora Imelda. Vamos llegando al cierre del ciclo. Meli, ¿qué les recomendás a los papis, a las mamis, a la familia que está escuchando como psicopedagoga? Y lo más importante es no tener miedo a preguntar, a buscar ayuda con el profesional correspondiente, comprender que si nosotros tomamos acción y hacemos las consultas respectivas y permitimos que se le evalúen al niño, ¿verdad? Cuanto antes tengamos un panorama claro y sepamos dónde estamos, vamos a saber qué hacer para llegar a donde queremos llegar. Y esto me refiero a las expectativas que todo papi o mami pueda tener. Si tienen un niño que tiene dificultades para hablar, con el fonoaudiólogo va a lograr desarrollar herramientas para comunicarse mejor y para transmitir sus deseos o necesidades o comprenderle a los demás. Si tengo un niño que tiene dificultades a nivel escolar, con un psicopedagogo podemos encontrar las respuestas, sacarnos las dudas y poder saber cómo está ahora y qué tengo que hacer para ayudarlo a desarrollarse mejor. Si hablamos de iglesia como hoy, para que pueda mejorar su habilidad lectora, comprensiva, etc. Si tenemos otro niño que tiene dificultades y necesita un apoyo interdisciplinario, no miren solamente el costo, porque en realidad yo les corregiría, no es costo, es inversión. Cuando hablamos de salud mental, nosotros sabemos que todo lo que iniciamos para el abordaje de salud mental es una inversión, porque si uno está bien emocionalmente, psicológicamente y procura tomando acción y responsabilidad, mejora su calidad de vida. Entonces, va a ser peor exponerse a continuar con las dudas y a perder el tiempo, porque el tiempo se pierde y no se recupera, a diferencia de si yo hago un esfuerzo para priorizar dentro de mi agenda haciendo la consulta o acudiendo a la cita con el profesional correspondiente y saber qué hacer, cómo hacer de la mejor manera, porque voy a ver los resultados. Si yo hago mi parte
como terapeuta y ustedes hacen su parte como pacientes o clientes, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Meli. Bueno, yo a Meli la conozco hace muchísimos años. Trabajó conmigo, me cuento. Sí, ella trabajó le diste conmigo. la patadita de la suerte, doctora. Ella trabajó conmigo y hoy en día, bueno, es una profesional exitosa. Y bueno, un gustazo de haberte tenido acá en nuestro programa. Yo muy contenta porque yo siempre digo, el mundo va a cambiar en base al conocimiento que empodera y en base a la responsabilidad de las personas. Así que yo les felicito a ustedes por esta iniciativa, Gracias, porque suma un granito de arena para que la gente conozca, sepa y tome esa fuerza para poder acudir como corresponde si es que tienen alguna duda de sí mismos o de sus hijitos, ¿verdad? Y eso va a permitir, como yo siempre digo, colaborar a una sociedad que esté mejor preparada, que pueda combatir la ignorancia y por sobre todo que mejore la calidad de vida de las personas. Es así. Muchísimas gracias. Gracias, Meli. Doctora, nos vemos el próximo miércoles. Vamos a estar subiendo por nuestras redes sociales el tema que estaríamos abordando. Sabes que tenés una cita online con la doctora Joana y Natalia Sosa en tu programa Mente Abierta. Gracias por prenderte, gracias por estar ahí, gracias Meli. Gracias. Y esperemos que sigamos cosechando éxito y todo sea por una sociedad mejor. Así Nos es. vemos el miércoles. Nos vemos. Chao, Hasta chao. luego. Muchas gracias. Gracias, Meli. Gracias a todos los que se sumaron. Gracias por su regalía.